Bueno, gobernadores de la oposición se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para formalmente manifestar su oposición a algunas medidas que fueron lanzadas la semana pasada por el gobierno nacional. Ricardo, ¿a qué se oponen? Bueno, se oponen, pero además endurecen su postura, su posición respecto de las medidas los anuncios que hizo el presidente Macri, ¿no? Principalmente a dos temas puntuales. Uno de ellos, lo que es la suspensión de la aplicación del IVA para algunos productos de la canasta alimentaria, que recordemos el IVA es el principal impuesto de coparticipación que tienen las provincias, y por el otro lado el congelamiento en el precio de los combustibles, como así también del crudo. Bien. Esto implica de manera directa también en las regalías de las provincias, principalmente aquellas que tienen producción petrolera. Todo esto está pasando en el marco de una reunión que se hace en el Consejo Federal de Inversiones en la ciudad de Buenos Aires. Allí están reunidos los gobernadores de provincias. Son varios los que han acudido a esta reunión, prácticamente todos los de la oposición. Entienden ellos que es una necesidad de abroquelarse, conformar un bloque que permita en definitiva ir contra las medidas del presidente, pero en particular no solo desde lo político, que aquí obviamente se alimenta, sino también desde el punto de vista judicial. Se viene otra postura ante la justicia y volveremos a tener viejas refriegas judiciales que han ocurrido a lo largo de los años. Saben ustedes que hay provincias que han hecho reclamos puntuales durante muchos años para que se les devuelvan los impuestos que habían sido mal cobrados o en definitiva mal distribuidos, como el caso de la coparticipación, provincias que finalmente lograron fallos favorables por parte de la Corte Suprema en la última parte del mandato de Cristina Fernández, y en el comienzo de Macri se tuvo que devolver esa coparticipación con fondos de ANSES, en el marco de una devolución progresiva que se hizo a lo largo de este tiempo. Bueno, ahora volveremos aparentemente a tener un conflicto similar en los próximos años. Vamos a ir escuchando algunas de las voces que surgieron en el día de hoy. Primero, los gobernadores, por un lado de Misiones y por el otro lado de Río Negro, dos provincias alejadas en el mapa, pero unidas en este momento en el reclamo. Aparte de la cuestión del tránsito político, de transición o transición, que de octubre en octubre, digamos, esto es otra cosa. Acá está hablando de recursos de los provincianos y corresponde, si no, caeríamos en incumplimiento de los deberes de funcionarios. O sea, nosotros tenemos que defender lo que es nuestro y es natural y es lógico. Igual. Podría ser, digamos, repito, podría ser, digamos, entre tantas otras, ¿no? Ejecutar a técnicas no están ejecutados para compensar. Puede ser que en las retenciones, si se incrementa esos 4 pesos, irían a 6, a 7, en fin, es incremental. Se ha dado a las provincias. El caso de Río Negro, entre las regalías producto del congelamiento del crudo, IVA, ganancias, monotributos, ingresos brutos, es una pérdida de 1.000 millones de pesos de acá hasta fin de año. Nosotros hemos ido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación recién, en estos momentos se está llevando adelante entre la provincia de Neuquén por un lado y la provincia de Río Negro por otro lado, una medida cautelar pidiendo la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia que fijó un precio especial para el petróleo en boca de pozo, para el dólar de petróleo en boca de pozo, así que en ese aspecto estamos yendo a la justicia. Vale recordar que en el marco de estos anuncios del presidente Macri de estos días, a partir de la crisis que se produjo en el país y en particular luego del resultado electoral de las PASO, el 57% de estos anuncios que hizo Macri los tienen que absorber las provincias. Es decir, el resto lo tiene que absorber la nación. Pero la mayor parte de esta decisión de no cobrar ciertos impuestos, como congelar los aumentos de tarifas para combustibles y en particular el precio del crudo, esto genera obviamente pérdidas importantes para los distritos provinciales. Es decir, no quieren ellos absorber todo el costo fiscal. El gobernador de la provincia de La Pampa, Carlos Berna, esta mañana en su cuenta de Twitter puso esto que estamos viendo allí en pantalla. Dice: hoy vamos a presentar ante la Corte una acción para pedir que se declare inconstitucional y nulo el DNU, que es el decreto de necesidad de urgencia, dictado por el presidente Macri, que fija el precio de venta del petróleo y afecta sensiblemente a la recaudación de la provincia en ingresos brutos y también en regalías.
Bueno, teniendo en cuenta estos detalles, vamos a escuchar a otros dos gobernadores, entre ellos justamente Carlos Berna de La Pampa, hablando con el gobernador de Santa Fe. Creo que claramente el gobierno tiene que tomar nota de esta situación y tiene que compensar a las provincias. Una alternativa podría ser que lo que se va a recaudar de más por retención a las exportaciones, en razón de que se ha apreciado el tipo de cambio, el dólar, esta mayor recaudación que va a tener el gobierno la distribuya entre las provincias. En el día de la fecha vamos a presentar un recurso de amparo en la Corte pidiendo que cese la medida y que sigamos cobrando lo que nos corresponde. ¿Por qué no cobrarle un adicional en el impuesto a las ganancias, que es un impuesto progresivo, a los bancos? Los bancos están cobrando 2.000 millones de pesos diarios de intereses de las LELIQ, donde una buena parte es de los bancos, otra parte es de los ahorristas que le ponen la plata a los bancos. Pero ahí hay que sacar más plata. Igual sucede con las provincias generadoras de energía eléctrica o las distribuidoras que han dolarizado sus tarifas. Dos de las palabras que más sonaron en esta reunión de gobernadores, que se está inclusive llevando adelante con la presencia también de ministros de Economía y de Hacienda de cada una de las provincias, fueron las palabras unilateral e inconsulta, como medidas que ha tomado el gobierno, como una decisión. El presidente Macri tuvo que avanzar en este sentido porque necesitaba dar una respuesta al pueblo luego de la derrota electoral en las primarias. Además, consideran ellos que hay una afectación específica sobre las arcas de los gobiernos provinciales que tienen que recurrir a estos dineros para poder llevar adelante la gestión del Estado, en particular el tema de los gastos corrientes, y no afectar ningún tipo de préstamo o emitir algún tipo de deuda que puede en el futuro generar mayores dificultades. Quien también habló sobre el tema es el gobernador de San Juan, vecino nuestro, Sergio Uñac. Allí expresó que el gobierno durante todo este tiempo les ha ido quitando beneficios a las provincias. Es más, no solo quitando beneficios, sino también adjudicándole nuevos gastos que se tuvieron que hacer cargo en este tiempo. Esta medida sí ha sido inconsulta y atenta contra la intangibilidad que tienen que tener los recursos coparticipables, en este caso el IVA. La reunión de gobernadores va a servir para poner en la mesa de discusión cuál es el monto final. Lo que sí decimos es que nosotros estamos dispuestos a acompañar en una situación tan difícil, pero no puede ser una vez más a costa de los presupuestos provinciales. Miren, subsidios al transporte fueron absorbidos por las provincias argentinas, subsidios a la tarifa eléctrica, eliminación de los fondos de la soja. Ha sido una serie de medidas que nosotros las entendemos casi lógicas hasta que llega un punto que obviamente vulnera o altera los presupuestos provinciales, ¿no?